Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Como es ya tradición en esta última parte del año, lo que hacemos es echar un vistazo a lo que ha pasado, sacar de ahí algunos de los temas esenciales y volverlos a presentar, a analizar con ustedes. Creo que uno de estos temas, porque es importante, porque señala una de las fallas estructurales, institucionales del gobierno, es lo sucedido en 2014 y que continúa hasta cerrar el 2015 en Iguala y que implica a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, implica la supuesta cremación de cadáveres en el basurero de Cocula, la Comisión Internacional que tuvimos que aceptar, quisimos que se pidiera, otros tuvieron que aceptarla, sigue en México, no hay respuesta después de más de un año, y esto creo yo que ya pasa a la historia política del México contemporáneo como un incidente que refleja prácticamente todas las debilidades de la estructura de gobierno y del régimen político, cualquiera que sea la naturaleza del que tenemos ahora. Así que ese es el tema con el que abrimos esta mesa de análisis de lo ocurrido. Bueno, sí. Por favor. Gracias, Francisco José. Regalo de Navidad. Gracias. Envuelto para regalo. Iba a profundizar en tu comentario sobre la Comisión Internacional porque vale la pena resumir la cronología. La reacción inicial del gobierno de Enrique Peña Nieto fue de rechazo. Intentó minimizar el hecho primero, luego cerrarlo en la famosísima ya verdad histórica de Murillo Karam, para finalmente tener que rendirse ante la evidencia de que si México es parte de la comunidad internacional, tiene que actuar de acuerdo a las reglas y por tanto tiene que aceptar la presencia de misiones extranjeras que vienen a escudriñar para hacer una evaluación crítica. En ese sentido, el grupo interdisciplinario de expertos internacionales es notable porque con un presupuesto mínimo de $1 millón, mínimo para, tomando en cuenta todo lo que el gobierno ha invertido para esclarecer los hechos, produjo en septiembre del 2015 un informe que sacudió a las instituciones. No fue cualquier informe, fue una disección de todas las omisiones, incapacidades, las falsedades de la verdad oficial. Por tanto, sí creo que que el año merece ser visto como el de la confirmación de que México ya acepta a regañadientas algunos, con beneplácito otros, que la comunidad internacional tiene el derecho para venir a estudiar lo que está pasando y opinar, aun cuando no le guste al gobierno que termina teniendo que sufragar la factura de quienes vienen a criticarlo. Yo quiero manifestar mi acuerdo con Lorenzo en el sentido de que todos los hechos de Ayotzinapa lo que demuestran es la debilidad institucional tan tremenda que hay en México y que no se entiende para ser la economía número 13 o la economía número 15 según las mediciones que tomemos, que teniendo una economía, pues aunque no haya crecido tan robusta, o siendo un país tan importante internacionalmente hablando, tengamos unas instituciones tan débiles. Pero de allí me paso a una frustración espantosa con respecto a este caso. Creo que hay que reconocer que con casos tan complicados como este, ¿sí?, tragedias tan grandes, en todos los países ocurre que muchas veces pasan años sin que se sepa la verdad. Y en eso creo que nos parecemos. Voy a poner un caso, si quieren, muy alejado, el asesinato de Kennedy, en fin, pero podríamos hablar de muchos.
Pero aquí hay una particularidad que esa es la que nos pone, creo, nos pone mal a los mexicanos, ¿no? Allá, cuando analizamos otros casos, no vemos un conjunto de mentiras. En todo caso, vemos algún viso de honestidad diciendo no podemos, no sabemos, todavía no hay elementos. En fin, aquí nos quisieron, en efecto, como dice Sergio, imponer una verdad oficial, y mi frustración proviene de que esa verdad oficial ya fue rechazada por los trabajos de muchos grupos internacionales, particularmente del grupo independiente, que tuvimos o que quisimos aceptar, o que unos pedimos y otros tuvieron que aceptar. Pero también hay que reconocer que nos quedamos sin ninguna verdad, porque el propio grupo independiente, lo supimos la semana pasada, ¿sí? O hace 10 días más o menos, que también en el informe que nos entregaron hubo omisiones. No sabemos por qué hubo omisiones, porque poca gente tuvo a la mano todo el informe, y pues ahora resulta que sabemos que ya no nos queda claro si hubo lluvia, si no hubo lluvia, si las nubes, por qué los del grupo independiente no dijeron todo lo que finalmente alguien escudriñó en los informes. Entonces, estamos ayunos de una explicación que necesitamos los mexicanos para eventualmente cerrar ese capítulo, y no la encontramos desde luego en la verdad oficial o en la verdad histórica, no la encontramos en los nuevos esfuerzos que nos ha prometido el gobierno, no la encontramos en los especialistas de la UNAM, no la encontramos en Zúrich y no la encontramos en el grupo de independientes. Entonces, esto, creo yo, es lo que lleva a una frustración de la sociedad mexicana frente a un hecho sobre el cual merecemos ir conociendo poco a poco, ¿sí?, qué es lo que ocurrió, y sobre todo merecemos no ser engañados de manera cotidiana a través de los noticieros y la prensa. Ese sería mi Es un opinión. drama, este rompecabezas en el que nos han metido, porque vamos sabiendo de la verdad en términos completos a pedacitos. Algunas vienen del informe del propio Murillo Karam, otras de las contradicciones en las que incurrió y fueron puestas de manifiesto, otras del grupo de los expertos internacionales, y otras más de estos últimos acontecimientos que han estado surgiendo, el encuentro de alguna tumba, de algún... Pero lo que sí se puede decir es que hay un antes y un después de Ayotzinapa, sobre todo para el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Leía yo hace unos días un informe de balance hecho por un banco, que en la parte política decía que está en una situación crítica al final de este año el gobierno de Peña Nieto, por el incremento en la violencia en muchos lugares, por el asunto de Ayotzinapa, por las repercusiones que trae lo de Tlatlaya, que es de 2013, pero empezó a ventilarse un poco después, por los engaños, los errores, las verdades a medias, y estamos en presencia de una declinación notable que queda de manifiesto en estas dos portadas de sendas revistas norteamericanas, la de Time, que dice El Salvador de México con la figura del presidente triunfante, y la de Newsweek un año después, en 2014, donde viene no salvó nada, no nos salvó de nada, o algo así decía la de Newsweek. Y pues estamos en una situación muy crítica en el que no acabamos de ver la luz al final del túnel, todavía estamos en el túnel, a pesar de que es época de luces, de Navidad y de festejos y posadas. Nosotros, en términos de la seguridad en nuestro país, de la crisis de las instituciones, estamos bastante apenados, para no festejar, sino para deplorar. No sé si exagero usando el concepto de decadencia política, que prácticamente todos los sistemas, viéndolo con una visión histórica larga, pasan por esas etapas. Lo que propongo, y no quisiera yo que eso hubiera pasado, es que hay, con lo de Iguala y todo lo que rodea a Iguala,
ya se dijo Tlatlaya, Apatzingán, que no nos olvidemos de unos asesinatos allí enfrente de las cámaras, por la policía también, otra policía. En fin, esto de la decadencia de la transición tiene apenas, al concluimos este año, 15 años, es quinceañera. Y creo que entró en una etapa de decadencia porque no se supo, no se quiso, no se pudo hacer de esa transición el gozne histórico que llevara a México a otra etapa, una etapa superior, más civilizada de nuestra convivencia política. Y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa son, además de un problema en sí mismos, reflejo de un montón, un cúmulo de problemas. Decía María Amparo, bueno, también a Kennedy no sabemos qué pasó, pero es que las otras partes del sistema norteamericano sí funcionaron. Aquí prácticamente no funciona ninguna. Entonces, por eso tomo lo de Iguala como símbolo de que no funcionan en todas las áreas, en la económica, la política, la seguridad, la cultural. Yo propongo, con mucho pesar, que el concepto de decadencia, que ojalá lo podamos remontar, sí caracteriza esta época. Estoy y no estoy de acuerdo contigo, Lorenzo. Sí, acepto la decadencia de las instituciones del Estado mexicano, pero creo que este año que termina también es un ejemplo de la vitalidad de la sociedad independiente y de la disposición de la comunidad internacional a ver con ojos críticos, mucho más críticos que en el pasado, ya sin complacencias ni complicidades al gobierno federal. Empiezo por lo internacional. Los medios de comunicación se distinguieron por ir informando aspectos puntuales y sucedió un inédito. Por primera vez se abrió una fisura en la complicidad de Washington que tolera a las autoridades mexicanas cuando el Departamento de Estado le impuso una multa de $5 millones de la iniciativa Mérida por la situación de los derechos humanos. En el caso del que estamos hablando de Iguala, Cocula, Ayotzinapa, Guerrero, no debemos dejar de mencionar la reacción de los familiares de las víctimas, sea de los que murieron, sean de los desaparecidos, porque no han cejado. Y no han cejado porque se han sentido acompañados por organismos civiles, medios de comunicación independientes, periodistas independientes. Es decir, ha habido una pléyade de organismos o de la sociedad ha arropado a las víctimas que se rebelan y la comunidad internacional ha estado dispuesta, a diferencia del pasado, a señalar todo aquello que está mal. Recuerdo solamente, para terminar, el caso de Tlatlaya lo desenterró un periodista freelance español en una agencia estadounidense, Associated Press, y podría seguir mencionando de cómo ha habido un intercambio del ejercicio de la crítica entre diferentes entidades internacionales y nacionales. Bueno, pues un solo apunte porque ya nada más nos quedan 30 segundos. Si bien comparto la interpretación de que muestra la incapacidad de nuestras instituciones, no la llamaría decadencia, Lorenzo, porque implicaría que hubo un momento en que tuvimos unas grandes instituciones de justicia, de derechos humanos. Es que decía yo decadencia de la transición. De la transición. Y en realidad nunca nos hemos dado a construirlas. Creo que fue un pendiente desde la revolución hasta ahora. Y un último apunte diciendo, fíjense que si vemos las encuestas de opinión sobre Peña Nieto que están por los suelos, en realidad la desaprobación, se cruzan las líneas de aprobación-desaprobación antes incluso de Ayotzinapa, lo cual nos habla de lo que opinamos los mexicanos del ejercicio de gobierno. Ya no tuvo oportunidad de la palabra Francisco Por culpa José. de Sergio Aguayo. Nos vemos en el siguiente. ¿Y yo por qué? Me desquito en la próxima.
En ese balance que estamos compartiendo con ustedes en este fin de año de qué es lo que pasó en el 2015, normalmente nos referimos a que las encuestas hablan de 3 problemas principales de percepción según los mexicanos, que son la inseguridad, la falta de dinero en los bolsillos o la economía, como quieran, y la corrupción. Pero hay otro tema que normalmente no preguntan los encuestadores y creo que resume bien pues esto que hemos estado hablando en el bloque anterior y durante todo el año, que es la gran desconfianza que tienen los mexicanos en sus autoridades. ¿Por qué traigo, y en sus instituciones, por qué traigo esto a la mesa? Porque en efecto el discurso de la clase política va por un lado y la realidad mexicana va por el otro. Y ese es un gran problema que está en la base de esta desconfianza que crece y crece, desconfianza en las autoridades, en las instituciones, en la democracia misma. Y donde vemos este divorcio entre el discurso y la realidad, pues desgraciadamente creo que si ahorita nos pusiéramos a jugar los 4, cada quien podría dar 5 ejemplos muy fácilmente. Pero propongo un par. Hace una semana o así, cuando cambia el Consejo Coordinador Empresarial, sale Gutiérrez Candiani, entra Juan Pablo Castañón. El centro del discurso del presidente de la República es un discurso en favor de la integridad, de la ética, de la lucha contra la corrupción. Y cuando vemos qué se hizo durante este año, más allá de una reforma constitucional, que no la estoy desvalorizando, me parece muy importante, pero ya estamos curados de espantos nosotros con tantas leyes tan bonitas que hacemos y como decía don Daniel Cosío Villegas, los mexicanos tienen un ingenio infinito para hacer leyes, ¿sí? Pero tienen un ingenio mucho mayor para violarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo yo que está en la base de esta desconfianza. Nos dicen los legisladores que se van a apretar el cinturón y se dan unos aguinaldos de millones de pesos. Nos dicen los alcaldes lo mismo y ocurre. Nos dice el presidente que va por la corrupción y no vemos ninguna voluntad en los actos, ¿sí?, que se vaya en contra de la corrupción. Nos dice Miguel Ángel Mancera que va a transformar a la ciudad capital en una sociedad vibrante y llena de democracia y lo que vemos es una reforma política hecha de los políticos para los políticos y no para los ciudadanos. Es este divorcio el que creo que está en la base de este gran desencanto. Pero como estamos en plan de balance, yo creo que vale la pena tomar en cuenta no solo este año, sino el trienio el que lleva el gobierno. Porque empezamos con una... Más a mi favor, Pauli. Claro, te voy a apoyar en tu guión de... Pero lo que yo quiero decir es que empezamos con una especie de concesión, con una duda razonable sobre lo que podía hacer el gobierno de Peña Nieto, después del Pacto de México, las reformas de 2014, y ahora estamos en el plano de ver que esas reformas han sido bloqueadas, insuficientes, mal aplicadas, rebajadas en las leyes secundarias, todavía más rebajadas en la toma de decisiones del Ejecutivo y de otras instituciones. Estamos ante la decepción de muchas cosas este año. Este año de 2015 es un año de balance de 3 años de gobierno. Y estamos en principio viendo que no solo va mal la economía, aunque el discurso oficial, como bien dices, dice, no, la economía va a todo dar. Si le preguntan a Videgoray, le preguntan a Beltrones, a decir, la economía va muy bien, ¿no? Y bueno, uno se asoma y ve la paridad del dólar, los precios del petróleo, el desempleo, mínimo, el salario mínimo, y dice uno, bueno, pues ¿dónde le ven lo bien? Porque está difícil verlo, ¿no? No es que uno tenga ojos pesimistas, la realidad no nos está haciendo muchos guiños para ver bien las cosas, ¿no? Me permito señalar 2 aspectos que demuestran la debilidad, lo difícil que cuesta creerle al presidente cuando habla de ética, de honestidad, de rendición de cuentas, de lucha contra la corrupción. Los 2 tienen que ver con la comunicación. Primero, en marzo de este año cerró el programa del noticiero de Carmen Aristegui,
Lo menciono, formábamos Lorenzo y yo parte de ese programa y al menos creo que todos los que participamos en ese ejercicio que duró 6 años en Multivisión, tenemos la certidumbre de que hubo una decisión de la Presidencia de la República o de algunos cercanos al presidente, como Eduardo Sánchez, para cerrar ese programa por las revelaciones que hizo sobre la casa del presidente y de su esposa, recibida de uno de los principales contratistas. Un segundo hecho al que me refiero, porque tiene que ver con la comunicación, es la manera gradual pero consistente para ir haciendo cada vez más difícil la consulta de la página de la presidencia, que depende de Alejandra Lagunes, una funcionaria muy cercana al presidente, y que resulta cada vez más difícil consultar. En ese sentido, sí creo que hay una distancia enorme entre las páginas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que con todas sus debilidades, en ese terreno al menos de la comunicación de sus acciones, eran muy fáciles de saber. Yo invito al auditorio que visite la página de la presidencia para que se dé cuenta de cómo en el día a día es muy difícil poder rescatar la información que nos permita dar cuenta de lo que hace o deja de hacer la presidencia de la República. Con ese antecedente y con esa cotidianidad, me parece que ese discurso de Enrique Peña Nieto lo exhibe como un funcionario que pues sí quiere que se haga la honestidad en los bueyes de los compadres. Dicho esto, debo reconocer que en Canal 11, pese a pronósticos negros, hemos seguido ejerciendo a plenitud. Que hacemos hace casi 16 años. Bueno, pero hemos seguido ejerciendo la plenitud, la libertad de expresión, y también hay que reconocerlo porque Canal 11 y este programa forma parte del Estado mexicano. Una de dos, o es que aquí se respeta la libertad de expresión, o es que no les importa y no nos toman en cuenta, porque no estamos en el centro del debate. Decías, María Amparo, de la desconfianza y que las encuestas hablan de inseguridad, de corrupción, y la economía. Pero hay una encuesta que apareció en la revista Este País, una encuesta de Alejandro Moreno, que trata exactamente eso, el tema de la desconfianza. Y es realmente desalentador y apabullante. En unos cuantos años hemos pasado de un 30 y tantos % de los mexicanos que decían confiar en los demás, es decir, confiaban en sus conciudadanos, y eso implica que también alguna confianza tenían en la autoridad, a la última cifra, que es del 12%. México se convirtió en un país de desconfianza. Y ahora podemos usar, bueno, una expresión vernácula: la burra no era arisca, los palos la hicieron. Si alguien se muestra extraordinariamente confiado en este país, pues tendría que ir a consulta de un psiquiatra. La realidad nos dice que hay razones para desconfiar, y lo que tú propones es una de esas razones. La distancia entre el discurso y la realidad siempre ha habido. En política siempre ha habido. Y la habrá. Serán momentos excepcionales, no sé si en Atenas en algún punto, o en Uruguay ahora cuando Mujica, en que se casan perfectamente lo que se dice con lo que se hace. Pero es que aquí se les pasa la mano. Aquí habla Peña Nieto ante el Consejo Coordinador Empresarial de la nueva ética, pero ¿de qué está hablando? Cuando pone a Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública para que, para que diga que no hay ningún problema con su famosa Casa Blanca, que tocó el corazón de la credibilidad de la presidencia, y no hay forma de que eso se borre. Entonces, las estadísticas también nos dicen, con números muy puntuales, que este es un país de desconfianza, y un Estado moderno
que funcione y una democracia que funcione necesita un mínimo de confianza. Necesitamos confiar en los otros. Cuando dicen algo, sí, eso es lo que esperamos de ellos. Ahora parecieran decir algo y esperamos lo contrario. Qué bueno que dices, y es cierto, yo olvidé esta encuesta de Alejandro Moreno que habla de la desconfianza, y aquí hemos puesto algunos ejemplos y estamos tratando de escudriñar las razones de la desconfianza y encontramos muchas. Yo quisiera, en los minutos que nos quedan, yo tomo 30 segundos, pero ¿cuáles son las consecuencias de la desconfianza? Porque ya la documentamos, ya dijimos que existe, ya dijimos por qué, y ahora, ¿qué es lo que provoca la desconfianza? Y la desconfianza provoca que los empresarios inviertan menos, que los trabajadores trabajen menos, que tengamos menos relaciones interpersonales, que queramos participar menos en política. Entonces, más que hay que conocer las causas, pero tenemos que empezar a preocuparnos por las consecuencias, porque esto va a llevar a una mayor decepción con la democracia. Pero junto con las... ¿Cuáles son otras consecuencias? Con esta encuesta a la que te refieres, o a la que se han referido de Moreno, publicada en este país, están otras encuestas, y a mí me parece muy relevante, para no tocar varias, la que hace el Latinobarómetro. Hay una pregunta que hace el Latinobarómetro, hay varias preguntas en relación con la confianza que los ciudadanos tienen a sus instituciones, a sus partidos, a sus congresos o parlamentos. Y en el reporte de 2013, que fue el último anual, porque el de 2015 fue de 20 años de Latinobarómetro, que son los que lleva, la desconfianza es apabullante en México, contrastada con la confianza que tienen en otros países de nuestra área latinoamericana. La que mayor confianza en sus instituciones tiene es Uruguay, pero no es ni siquiera de más de la mitad de la población encuestada. Y en México es del 17%. La confianza en las instituciones. El último lugar. El último lugar de Latinoamérica. El último lugar de Latinoamérica. Y entonces, esto es gravísimo. Incluso hay algunas preguntas que son especialmente indicativas. ¿En qué no se tiene confianza? Dice, ¿podría haber democracia sin partidos? Y el 40% de la población encuestada de México dice, sí podría. Y esto es lo que explica un poco lo de los independientes. ¿Podría haber democracia sin Congreso? Y el 39% de los mexicanos encuestados dice que no, que podría haber democracia sin Congreso. Estamos ante una situación verdaderamente lapidaria. Pues así estamos y nos vamos, nos espera un momentito y regresamos despaché con un nuevo tema del 2015. Regresamos. Bien, ahora tocaremos las elecciones que hubo este año, porque a mi juicio, y tal vez me van a contradecir mis compañeros, cambiaron algunas cosas importantes a partir de estas elecciones. Se eligieron 500 diputados, toda la Cámara, se eligieron 9 gobiernos de los estados, hubo 9 cambios de gobernadores, surgieron nuevos partidos que fueron registrados y especialmente en las 3 zonas conurbadas mayores del país, que son la de la Ciudad de México, la de Guadalajara y la de Monterrey, hubo cambios verdaderamente importantes que modifican al sistema de partidos, que modifican el poder. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Morena pasó a ser la fuerza política más importante, ganó 18 de los 40 distritos y ganó la mayor parte de los diputados en la Asamblea y no la mayor parte de las delegaciones, ganó solamente 5, aunque algunas fueron impugnadas. En Guadalajara, que es la segunda conurbación del país, 5 de los 8 distritos que forman la conurbación fueron ganados por una nueva fuerza política que se expresa a través de Movimiento Ciudadano, que es un partido que llaman todos, el que lo cacha todo, ¿no? Catch-all party, porque jala del PRI, del PAN, del PRD, de todos lados, pero ha hecho una enorme promoción de la ciudadanía que ha aprovechado este líder Alfaro que ha surgido y que tiene pues un ascendiente muy grande ya a nivel nacional. Y la tercera es la de Monterrey, pero además de que el Bronco gana como candidato independiente, que es una especie de expresión de la sociedad, de buscar alternativas, porque ya no confía en las instituciones, en los partidos, en los líderes tradicionales, y entonces se va y se agarra del alcayata ardiendo, porque eso creo que es el Bronco,
y ganan también una parte importante de la zona conurbada de Monterrey. Entonces, hay novedades. Ha cambiado el sistema de partidos, ha cambiado la lógica del proceso electoral, porque la ciudadanía está mirando a otras cosas y no solo a los procesos tradicionales. Gran resumen, Paoli, de lo que pasó en el 2015, la verdad, y sí cambió, apuntaría un cambio más. Realmente se fraccionó el sistema de partidos, ¿sí? Antes los tres partidos grandes, PRD, PRI y PAN, te explicaban, si agarro los últimos 15 años, entre el 85 y el 95% del Congreso, y ahora nada más te explican el 60%. Eso es un cambio. Pero la verdad que la pregunta es, ¿qué cambió con este fraccionamiento, con que Morena ahora esté más en la capital y el Bronco esté allá? Yo lo que veo, y si somos consistentes con los dos bloques anteriores, pues en términos de lo que nos importa a la ciudadanía, que el discurso y la realidad se junten un poco más, que no nos digan mentiras o que no nos quieran vender verdades históricas, que tengamos confianza, que construyamos capacidades. Yo no veo que haya cambiado nada. Me parece que estas alternancias, bienvenidas, qué bueno que tengamos partidos. Sí creo en los partidos, creo más en los partidos que en los independientes, pero la realidad es que con el 2015, como antes con el 2012 y antes en el 2009, el ejercicio del poder y el contubernio entre la clase política sigue siendo el mismo, y desde mi punto de vista, como ciudadano, cuando me veo frente a las urnas, realmente me cuesta mucho trabajo, porque he visto a cada uno de los partidos ejercer el poder y no noto hasta el momento una diferencia en ese tema que tratabas hace rato tú con más vehemencia, que es cómo toman las decisiones, cómo se corrompen, cómo roban. Ahí ninguno puede levantar la mano y decir, yo soy distinto. A mí me llama a risa ver a Ricardo Anaya hablando en contra de la corrupción y después hacerse a un lado con Padres. Me llama a risa hablar al PRI y hacerse a un lado en el caso Escobar. Me llama a risa al PRD hablar de anticorrupción y hacerse a un lado con el alcalde de Iguala. Entonces, pues la verdad que cambió la distribución del poder político, no cambió lo que nos importa, el ejercicio del poder político. Lo decíamos antes de entrar al programa. Entre Francisco José y yo, lo mismo que dices, María Amparo, bueno, ¿y qué cambió? ¿Y luego? Voy a poner mi nota optimista, y es que Morena todavía no ha tenido la posibilidad de realmente ejercer el poder. En el Distrito Federal la neutralizaron. En la Asamblea Legislativa hicieron todo lo posible el resto por neutralizarla y lo van a seguir haciendo. Ahí hay, a mi juicio, un potencial, pero es el único que veo como potencial. Todavía falta ver en la realidad qué es lo que hacen. Entonces, suscribo lo que tú dices, no ha cambiado nada, pudiera llegar a cambiar. Los candidatos independientes en los que Francisco José tiene cierta esperanza, todavía no está claro qué tan independientes son. El más independiente, como tú dices, la Alcayata, que sería el Bronco, todavía no veo nada, nada concreto, y más bien lo veo acotado. Y en él está la prueba de que tiene que probarnos que es independiente. Vamos a verlo, pero hasta ahorita, al concluir el año de 2015, que es el que estamos evaluando, la situación política de México después de las elecciones sigue siendo básicamente la misma. El potencial, en caso de que haya y que se materialice, vendrá en el futuro, no por ahora. Hay otra forma de ver lo mismo, y que conste que no queríamos hablar de elecciones. Francisco José nos obligó, nos coaccionó de manera indebida y nos obligó a hablar de este tema. Con la fuerza moral que tengo. No, bueno, como ustedes lo habrán escuchado, sí hay razones para hablar. Y desde esa perspectiva, ¿para qué sirvieron las elecciones de este año? Creo que tuvieron otra utilidad que no hemos visto, y es la enorme fragmentación del poder político. Es decir,
hay una proliferación de liderazgos carismáticos, cacicazgos tradicionales, fuerzas emergentes de una complejidad tal que cuesta trabajo hacer una generalización. Sí, aquí nos referimos a Morena, Alfaro y el Bronco como ejemplos, pero yo diría que son ejemplos, son muestras de que la ingenuidad de la alternancia ya es asunto del pasado. ¿A qué me refiero? Creíamos que bastaba con que llegaran partidos diferentes al poder para que tuviéramos mejor gobierno. Me parece que esa creencia ya es asunto del pasado. Hay un convencimiento en la mayoría de la ciudadanía que no basta con que llegue uno u otro, sino que tiene que haber un esfuerzo por organizarse e intervenir. Porque al mismo tiempo que llegó Morena, la ciudadanía del Distrito Federal no se quedó esperando a que Morena encabezara la oposición al infame corredor Chapultepec, que era un negocio, una especulación inmobiliaria. Tal vez María Amparo quiera agregar algo sobre su columna, su última columna, pero cuando sale la oposición al corredor Chapultepec, se suman Morena y el Partido Acción Nacional. Nosotros, sí. Pero el impulso original viene de la ciudadanía y podría seguir mencionando casos como este en el tema de desaparecidos, por ejemplo. Le acaban de dar el premio muy merecidamente a la hermana Consuelo Morales de Monterrey, quien en esa parte del país encabezó la búsqueda de desaparecidos, por ejemplo. Pero todos los temas, todos los grandes problemas nacionales están encontrando sus campeones en la sociedad más que en los partidos políticos. Es que yo creo que eso es lo que genera algún optimismo. Si miras a la sociedad civil y a la nueva dinámica que ha tomado, que se puede expresar a través de los independientes, y mencionamos al Bronco, y mencionamos, pero habría que mencionar que hubo 122 candidatos a diputados que manifestaron su intención, pero eran tales los requisitos que no pudieron pasar más que 41 registrados. Y de esos ganó uno solo, Manuel Cloutier. En Guadalajara ganó Kumamoto, que es un diputado local. En Morelia ganó un alcalde independiente. Pero todo esto no se atribuye a la varita mágica de los independientes. No hay tal varita mágica, como se dijo muy claramente en varios foros. Lo que hay es un nuevo vigor de la sociedad civil, y ahí vuelvo a acudir a lo que decía Sergio hace un momento en otro bloque, de que ahí está la expectativa de sanear. Cuando la sociedad ve corrompidas sus cúpulas, sus clases políticas, acude nuevamente a la cantera de la sociedad civil, que es la que puede generar limpieza, purificación y una nueva visión de lo que es el ejercicio del poder para beneficio común y no el beneficio del poder para unas cuantas gentes. Pero entonces no son las elecciones, mi querido Francisco. yo no dije que fueran no las son elecciones. esas. Había que decir, a pesar de las elecciones, Las elecciones son un se pretexto, mueve. son una Ahora, y posibilidad. tampoco glorifiquemos a la sociedad, porque también somos en buena medida parte de la corrupción, la falta de exigencia, etcétera. Pero ya que, como dijimos, nos forzó Pauli, yo le voy a encontrar otra utilidad al tema. Creo que el análisis electoral del 2015 nos arroja con claridad, odio tener que decirlo, otra reforma electoral, pero sí nos obliga a que se revisen esto de los delitos electorales, porque tener delitos electorales como la falta de pérdida de registro para que luego no se apliquen, para que revisen su actuación los consejeros, ¿sí? Para que revisemos el modelo de comunicación política, ni modo, porque sí fue una cosa verdaderamente vergonzosa lo que tuvimos, y para ver si podemos dar un paso más a una democracia más de tipo deliberativa y menos nada más de intercambios y alianzas pragmáticas. Además, entonces, esa utilidad nos arrojaron las elecciones, la necesidad de volver a repensar no este monopolio, yo creo que lo deben de tener el monopolio, ¿no? Pero vaya, este actuar de los políticos en campaña, que es chupar dinero, no rendir cuentas y engañar a la población. Vamos a guardar nuestro optimismo para el siguiente programa, donde tenemos que hacer pronósticos. ¿Y por qué me quieres sacar si todavía falta un bloque?
Bueno, sí, pero el Sobre optimismo para tener buenos deseos para el 2016. Muy bien, sí, tiene razón. Ok. Tiene Bueno, razón. pero nos vamos de este bloque, regresamos con uno muy interesante. No voy a sacar a Sergio para nada. Bueno, la venganza. Gracias. En los años 80 nació el Partido Verde Ecologista de México y nació para transar y corromper. Desde esa perspectiva, ¿qué nos dice el 2015? Sostengo como hipótesis de trabajo que observamos un parteaguas que apunta al decline, a la caída del verde ecologista como actor importante que ha sido. Va a tardar todavía algunos años, pero hacia allá vamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Voy a dar varios elementos, los voy a enumerar muy rápidamente. Primero, la campaña que lanzamos un grupo de ciudadanos para quitar el registro a principios de año. La verdad me sorprendió la reacción que hubo y que alcanzó en buena medida porque había un documento muy sólido elaborado por Alfredo Figueroa fundamentalmente exigiendo que se le quitara el registro y dando las razones jurídicas. Parecía que no pasó nada porque ganó un buen número de 7%. puntos, pero a partir de ese momento viene otra etapa caracterizada por un hecho que ha pasado desapercibido y que lo subrayo. El Grupo Reforma es uno de los conglomerados de noticias impresos más poderosa de México y decidió tomar al verde como un eje para combatir la corrupción, así como lo hizo con el Bester Gordillo hace algunos años, curiosamente, porque tomó a el Bester Gordillo para darle un seguimiento cercano. Y en los últimos meses hemos observado cómo ha jugado un papel determinante en realzar las tranzas corruptelas que hace el verde ecologista. En ese contexto viene el nombramiento y la caída de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención, que marca un hito porque no pudo permanecer en el cargo. Independientemente de las razones que se quieran aducir, duró solo 2 meses en el cargo. 6. Y finalmente, en esta relación de hechos, el desafuero, la caída de un diputado del Verde en Chiapas, que no es algo menor, porque es el resultado de la investigación en otras que hemos hecho diferentes analistas sobre las irregularidades en la elección chiapaneca. En otras palabras, en otra palabra, es lo que estamos viendo, creo, son los indicios de que se ha ido cerrando, se ha ido estrechando la tolerancia de la sociedad y de parte de las instituciones que consideran que las tranzas y corruptelas del verde son tal vez demasiado, aún para el sistema que tenemos. Yo quisiera recordar el origen del Partido Verde. Es un partido que nació del PRI, porque Jorge González Torres quería ser candidato a diputado por un distrito de Coyoacán, que le ganó el actual director del Fondo de Cultura Económica, Pepe Carreño, y entonces decidió formar su partido con un grupo ecologista que pintaba de verde, pero un hombre exótico que se pasaba bailando después que fue candidato presidencial, etc. Pero es un partido que solo crece pegado, como se dice, parásito a otros. Primero pegado a Fox en el PAN en 2000. Como no le dan la Secretaría de Semarnat, la Secretaría de la Ecología y el Medio Ambiente, entonces se sale y se alía al PRI desde 2001, en donde se mantiene ligado y cada vez, es decir, sale del PRI y vuelve al PRI y ahí se ha mantenido. Ahora el PRI empieza a desentenderse porque resulta muy incómodo una serie de cuestiones, de corrupciones y de cosas que vienen del PRI. Finalmente, el PRI es un partido alfa y omega, está en el principio y en el fin de todas las cosas. Dios mío. Es un partido... Todos nosotros fuimos periodistas y No. vamos a regresar. Yo no, pero sí hay muchos que tenemos un priista escondido en el corazón, un pequeño escondido. Hay algunos que tenemos. No, Lorenzo no. Pero yo lo que diría es que el Partido Verde es un partido que encontró en el patrimonialismo, en hacerse de recursos privados a partir de posiciones públicas,
para solapar, para tratar de legitimar a un partido que viene en declinación, que es el partido oficial, el partido tricolor. Qué bueno que no centrase tu análisis, Sergio, en el personaje Arturo Escobar, que podríamos dedicar todo un programa a ello, porque vaya que sí ha cometido delitos electorales y faltas administrativas, pero con esto del Verde, porque sí hay que decirlo, el Partido Verde es en buena parte responsable de lo que hablábamos en los bloques anteriores, la desconfianza, el descreimiento, la falta de respeto que tenemos nosotros por nuestros partidos y por nuestros legisladores, ¿no? O sea, lleva una parte importante. Ya dijo Paoli esta parte que es un partido parásito y creo que ni modo, no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre, ¿sí? Cada partido, así como Fox pagó muy caro la alianza con el Verde y además no le resultó, el PRI también ha pagado muy caro esta alianza con el Partido Verde, porque este partido ha crecido a expensas de venderles un puñado de votos o un porcentaje X de votos a los partidos y el PRI en efecto quería tener mayoría y le compró todo, bueno, tanto que hizo al señor Escobar subsecretario. Desde mi punto de vista, el cálculo racional que hace el PRI está perfectamente equivocado. Si desapareciera el Partido Verde por las razones que esgrime Figueroa en su magnífico documento o por las que hemos escrito tantos analistas por haber cometido estos delitos electorales, ¿qué pasaría? Ese 7%, ¿sí?, que sacó, supongamos que lo pudiera mantener, realmente se diluiría entre los demás partidos y el PRI seguiría más o menos teniendo la mayoría sobre el resto de los partidos. Así que encima de todo, ¿sí?, no entiendo por qué el PRI paga el costo del desprestigio de estar saliendo todos los días a los medios a decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a seguir con las alianzas, vamos a seguir apoyando al PRI. Sale muy caro a los mexicanos, al sistema y al propio PRI junto con el presidente Peña Nieto. Yo creo que por razones pragmáticas y jurídicas ya estuvo bien, hay que ponerle un alto a ese partido. María Amparo, tú decías que no entendías por qué había esa defensa a ultranza del Verde en algunos sectores, que le está costando al PRI. Sí. Bueno, pero lo que vimos en las últimas semanas es a Beltrones diciendo, aquí hay algo ilegal. El fiscal está acusando a este pobre hombre el ex subsecretario de cosas que no merecen la pena seguir por ese camino. Y hay periódicos nacionales que lo defienden al Verde también a ultranza. El Universal, por ejemplo, me parece que hace una defensa, pero a fondo. Entonces, si les cuesta, como tú dijiste, ¿por qué? Porque Beltrones es una persona, en principio, que sabe todo de política, todo, no da paso sin guarache. Entonces, si tu hipótesis de que les está costando es cierta, ¿por qué Beltrones sigue en esa línea? Y otro punto que me queda también, no lo voy a ahondar, pero la propia sociedad mexicana tiene una parte de culpa en lo del Verde, porque hay un sector, sobre todo de jóvenes, que se dejó seducir por la mera propaganda, por la epidermis. El Verde desde el principio puso candidatos que no se parecen al mexicano normal, común y corriente, sino rubios, jóvenes, bien vestidos, etcétera, y ricos. Y ahí van a votar por ellos, por la epidermis. Ahí es una responsabilidad de la sociedad. Pues creo que solo nos falta para incluir en la lista de los cómplices del Partido Verde Ecologista al Instituto Nacional Electoral, en particular a 7 consejeros encabezados por Lorenzo Córdoba, que jugaron un papel central en lograr que mantuviera el registro, porque era un momento antes de las elecciones perfecto, ideal, propicio para quitarle el registro, dejando algunos, digamos, salvaguardas para respetar a quienes hubieran votado por ellos, y luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahí sí lo hicieron sin ningún recato,
hasta con cinismo, la manera como una y otra vez han Quitado las multas. han quitado multas, Sí, han, sí. han hecho todo lo necesario para salvaguardar el PRI. Esa complicidad me parece que debe señalarse porque es un baldón de vergüenza sobre las instituciones. Y todavía podrían corregir, Sergio? Ojalá. Porque todavía hay tiempo para corregir. Pero se nos acabó el tiempo. aquí se acabó. Faltan unos El de días para aquí. la Navidad. Disfrútela mucho. Es un día para estar tranquilos y que sea feliz todo lo que se pueda.